Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Jesús Cuevas. En este momento me gustaría compartir una palabra contigo. Y esta palabra se encuentra en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijo depravado, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma, dice Jehová, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraño. Sea Dios bendecido. En esta hora vamos a ministrar bajo el tema una generación pecadora. Sea Dios bendecido. Una generación pecadora. Lamentablemente, la vida que se estaba viviendo en este tiempo, en el tiempo que profetizó el profeta Isaías, vemos que fue una vida de religiosidad, una vida de desorden, una vida que tenía el pueblo de Israel de prevaricación. Los corazones se habían endurecido. El hombre se había apartado del Dios del cielo. Todos se habían desviado a una de lo que es la voluntad de Dios y de lo que es el temor a Jehová. Por eso vemos que el profeta Isaías fue un hombre muy relevante, porque se levantó a profetizar en contra de la maldad del hombre. El profeta Isaías en aquel tiempo, en aquella generación adúltera y pecadora, prevaricadora, dice aquí la palabra de Dios, que era una nación prevaricadora, pecadora, cargado de maldad, generación maligna, hijo depravado. Es algo que lamentablemente Dios habló acerca del pueblo de Israel a través del profeta Isaías. No vemos que Dios comienza a halagar al pueblo, sino que comienza a reprocharle su incredulidad, su maldad y su corazón endurecido. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo una vida muy religiosa, la cual ellos iban y ofrecían sacrificios y hacían voto ante Jehová, pero sus acciones eran todo lo contrario de lo que ellos verdaderamente profesaban hacer o lo que verdaderamente ellos hacían. Esta generación representa esta generación de hoy en día. Hoy en día el hombre le ha dado por completo la espalda al Dios del cielo. Vemos que el hombre ha amado la tiniebla y ha aborrecido la luz. En el libro de Juan, Jesús dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre lamentablemente cada día le ha dado la espalda al Dios del cielo. ¿Por qué le ha dado la espalda? Porque el hombre ha amado la injusticia, ha amado la maldad,
ha amado el pecado y ha aborrecido la verdad. Dios ha sido aborrecido por el hombre y el hombre le ha dado la espalda por completo al Dios que lo creó. Por eso Dios aquí a través de Isaías manda un mensaje. Y el mensaje que manda en el capítulo 1, versículo 2, es que pone por testigo a los cielos y a la tierra. ¿Para qué Dios pone como testigo a los cielos y a la tierra? Para que aún la naturaleza sepa acerca de la justicia de Dios. Acerca que toda desobediencia recibirá justa retribución. En otras palabras, toda desobediencia recibirá su castigo. Toda prevaricación recibirá su castigo y su condenación. Sea Dios glorificado. Porque Dios es justo. Y si Dios deja sin castigo al culpable, pues entonces Dios no sería justo. Por tanto, todo aquel que hace y ama el pecado recibirá su justa retribución. En otra palabra, recibirá su justo pago. Sea Dios glorificado. Recibirá un justo pago todo aquel que hace lo malo. Pero aquel que hace lo bueno recibirá su recompensa. ¿Cuál será la recompensa? Aquel día dice el Señor que le dirá a aquellos que hicieron lo bueno ante Él y que vivieron su palabra y le amaron de corazón. Dice que en aquel día el Señor le dirá: venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la recompensa de todo aquel que busca y ama a Dios es de heredar el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? Aquellos que desobedecieron, aquellos que vivieron su vida como le convino, como ellos pensaban que estaban bien, aquellos el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Y dice que serán atados y echados fuera. Dice que serán echados, aleluya, en las tinieblas, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, donde será el llanto y el crujir de dientes. Allí el dolor no cesará, allí la muerte no existirá más, sino que será una condenación eternamente y para siempre. Por eso Dios le hace el llamado al hombre que se aparte del pecado, que se aparte de la inmundicia, que se aparte de la injusticia, que se aparte de todo lo que es en contra de lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, Dios le dice al pueblo de Israel en esta ocasión que Él crió hijos y los engrandeció, y ellos se rebelaron contra mí. Dios ha sustentado el pueblo de Israel como hoy en día Dios ha sustentado la humanidad, dándonos el aire que respiramos, dándonos, sea Dios glorificado, vida, salud, familia, alimentos. Nos regala las estaciones de los años, nos da el aire gratuitamente que respiramos, y nos regaló también sobre todas las cosas a su único Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero lamentablemente el hombre no quiere entender. Por eso el Señor pone como testigo a los cielos y a la tierra. En el versículo 2 dice: oí cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. El hombre le ha dado la espalda al Dios del cielo. El hombre, sea Dios glorificado, ha aborrecido lo que es la voluntad de Dios y ha amado el pecado. Y eso podemos verlo día tras día, cómo el hombre anda corriendo tras el pecado, cómo el hombre corre tras las vanidades, cómo el hombre corre tras las injusticias.
Al hombre lo único que le interesa es robar, hurtar, fornicar, adulterar, engañar. Sea Dios glorificado. Todos estamos, sea Dios glorificado, haciendo cosas que desagradan a Dios. Muchos se complacen en el dinero, otros se complacen en la mentira, otros se complacen en la injusticia. Y podemos ver cómo el hombre va de continuo al mar. Por eso que en el tiempo de Noé, que representa este tiempo también, dice el Señor, que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque los designios del pensamiento y la intención del corazón del hombre eran de continuo al mal. El hombre no pensaba nada bueno y hoy en día estamos viviendo la misma situación. El hombre hoy en día no piensa nada bueno. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos apartado del Dios Altísimo. Por eso el Señor pone como testigo a los cielos y la tierra. Y le dice, crié hijos y los engrandecí. Pero lamentablemente ellos se rebelaron contra Dios. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados para adorar al Altísimo. Pero lamentablemente Dios nos ha engrandecido. Dios nos ha criado, nos ha sustentado. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos hemos rebelado contra el Dios del cielo. Nosotros nos hemos rebelado contra el Dios que nos sustenta, contra el Dios que nos cuida, contra el Dios que nos ha libertado, que nos ha transformado, que nos ha limpiado, que nos ha dado vida. No le honramos en ninguno de nuestros caminos. Sea Dios bendecido. Dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lamentablemente, muchos pensamos que somos sabios, pero quiero decirte que somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión. Somos sabios en nuestra propia prudencia. Somos sabios en nuestra propia concupiscencia. Pero no somos sabios para temer a Dios. No somos sabios para buscarle. No somos sabios para honrar al Dios del cielo. Muchas veces somos sabios. El hombre es sabio porque Dios le ha dado la inteligencia. Pero quiero decirte que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sea Dios glorificado. Hay gente que crea naves espaciales. Hay gente que crean cohetes que van a la luna. Otros crearon la computadora, el software. Otros crearon los televisores, los celulares, la tecnología, los carros, los vehículos, los aviones. El hombre tiene muchas capacidades y es inteligente, pero lamentablemente es inteligente dentro de su propia prudencia y dentro de su propia opinión. Pero cuando se trata de buscar a Dios, el hombre es bruto. Cuando se trata de honrar al Dios del cielo, el hombre es incapaz. ¿Sabe por qué? Porque los designios del pensamiento, del corazón del hombre son de continuo al mal. No hay quien haga lo bueno. No hay quien honre a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien, aleluya, honre a aquel que le creó a su creador. Pero lamentablemente Dios hace un llamado. Dios hace un llamado a esta humanidad que se aparte del pecado, que se vuelvan a Él, que le busquen mientras puede ser hallado. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Vuelvo y repito, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga como dice, no queriendo que nadie se pierda,
sino que todos, cuánto uno, cuánto dos, no, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que la humanidad reconozca a Jesucristo como dueño y Señor de su vida, acudan al llamado y sean salvos. Pero lamentablemente el hombre no busca a Dios. El hombre ama la maldad. El hombre ama las cosas de este mundo. ¿Y qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice la Biblia, no puedes amar a dos señores, o amarás a Dios, o amarás al dinero, o amarás a uno, o aborrecerás al otro. Pero no podemos creer que podemos tener amistad con el mundo y amistad con Dios. O amamos a Dios o amamos al mundo. O amamos a Dios o amamos la vanagloria. O amamos a Dios o amamos la lujuria. O amamos a Dios o amamos el pecado. O amamos a Dios o amamos la inmundicia. Pero no podemos estar en dos aguas. No podemos estar a la misma vez en agua fría y en agua caliente. Porque ¿qué dice el Señor? Que a los tibios lo vomitará de su boca. Por eso tenemos que ser y no aparentar. Si hay algo que Dios nunca le ha agradado, es la apariencia. Si hay algo que Dios nunca le ha agradado, es cuando una persona finge ser, pero que no lo es. Por eso Dios le hace un llamado al hombre y le dice que se vuelvan a Él de todo corazón. En una ocasión el Señor le dice al pueblo: ustedes me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. En otras palabras, la clave está en buscar a Dios, como de todo vuestro corazón. Si queremos encontrar a Dios, tenemos que buscarle de corazón. Si queremos encontrar a Dios, tenemos que tratar de tener un encuentro personal con el Dios del cielo para poder encontrarle en espíritu y en verdad. Sea Dios bendecido. Entonces, ¿qué dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En una ocasión el Señor dice: mi pueblo pereció o perece porque le faltó conocimiento. Es importante el conocimiento de ¿qué? El conocimiento de la voluntad de Dios. Dios no le interesa tu vida religiosa. Dios le interesa que tú tengas una relación con Él. Que tú tengas una intimidad con Él. Que tú puedas confiar en Dios de todo corazón. ¿Para qué? Para que Dios confíe en ti. Cuando nosotros logremos tener una intimidad, una relación con Dios, vamos a ver a Dios de una manera diferente. Vamos a dejar de verlo religiosamente y lo vamos a mirar como verdaderamente Él es. Por eso dice el Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hoy en día la humanidad perece, el hombre perece delante de la presencia de Dios porque le falta el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros conociéramos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, nosotros no perdiéramos el tiempo viviendo una vida llena de religiosidad, sino que fuéramos esencia y viviéramos una vida en adoración a Dios en espíritu y en verdad. Dice aquí en el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados. Cuántas cosas horrendas Dios dice del pueblo y hoy en día lo dice de la humanidad. Hijos depravados, prevaricadores, pecadores, adúlteros, gloria a Dios por siempre. Generación maligna. ¿Por qué Dios se expresa así del hombre? Porque lamentablemente el hombre ha llenado su corazón de maldad. Todos los pensamientos del hombre, todos los planes del hombre son de continuo
al mal. No hay quien haga el bien. Todos no hemos desviado a una. Pero Dios te dice, tienes una oportunidad de volverte a mí. Tienes una oportunidad más. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Así que Dios te bendiga. Vamos a dejarlo acá. Dios te guarde y medita en esta palabra. Comparte este video con tus seres queridos, con tus amigos. Compártelo, amado. ¿Para qué? Para que también ellos puedan recibir un mensaje como este de reconciliación. Creo que es tiempo de reconciliarse con Dios. Creo que es tiempo de volverse a Dios. En una ocasión el Señor dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andaréis por ella. Mas ellos dijeron, el pueblo, no andaremos. Lamentablemente, así dice esta generación. Dios le muestra el camino a esta generación. Dios le muestra la verdad a esta generación. Mas sin embargo, a esta generación le dice al Señor, no andaremos, no viviremos en tu palabra, no haremos tu voluntad. Esta generación con sus hechos está diciendo todas estas cosas. Quizá con la boca nadie lo dice, pero con los hechos lo dicen. Y quiero decirte que los hechos hablan más que 1000 palabras. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Medita en esta palabra, volvámonos a Dios, busquemos a Dios de todo vuestro corazón y le vamos a encontrar. Que la paz de Dios esté contigo y sobre ti.